siempre voy a preferir quedarme entre medio de los camioneros que quedarme en un restaurante que a las 11 después lo cierran y se van todos y quedamos tirados ahí. Sí. No todas son postales perfectas. No. Hay veces que dormimos en lugares así como este. Ahí viene el tuta, su cara dice que nos fue mal. El banco no cambia dólares, los cajeros automáticos no nos funcionan. ¿Qué dice escolta armada? Calle todo. ¿Todo eso? No, mucho, no. Llueve y llueve y llueve. No hay nada que hacer. Como si estuviéramos en invierno. Vamos a buscar, si no hay sol, nos devolvemos para Argentina. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. From within. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live. Acompáñanos en el viaje. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Hola gente, Hoy día vamos en dirección, por fin, a la playa. vamos a tratar de cumplir el siguiente hito importante de este viaje, que sería llegar a dormir a una playa brasileira. Podría ser Brasileira le manda el otro. ¿brasileiro o brasileña? Brasileña. No son válidos hasta donde yo sé. Ilusionado porque sí, igual esta parte ya del barro, como que ya medio chato, ya es todo barro, todo café. Así que ahí vamos, contentos, avanzando, seguimos avanzando. Paramos aquí a cargar combustible, está a 1180 pesos. Se acabó la garantía de viajar por Argentina a 620 pesos el litro. Estamos pagando doblete. Pero igual llegamos lejos, estamos aquí en Brasil. Pasamos todo Paraguay con petróleo argentino. Porque traíamos 20 litros en el techo, entonces la cangreja igual sale barato andar. Pero acá sentí me hizo así, el riñón me hizo así. ¿Te dolió? Sí, me dolió. Mira, se están a volar los calzones que estáis secando ahí arriba de la toalla en la camioneta. Es que tenemos toda la ropa mojada, entonces llevo calzones aquí. Se van a volar, van a la botar estos calzones toalla aquí en la bomba encima. y la polera, todo lo que usamos ayer en Iguazú, lavado y ahí Ahí no al va, sol para que se vamos, seque. vamos. Cargamos 37 litros, 37,6 litros por 271 reales. Eso quiere decir de que gastamos 45.300 pesos en 37 litros. ¿Cuánto falta, mi caliza? Estaba mirando aquí, hay un pueblito que se llama Nova Laranjeiras. Nova Laranjeira. Hay un restaurante que está recomendado por otros viajeros, que es como buffet. ¿Y cuál es la función? Yo creo que deberíamos almorzar ahí y después, pasado ese pueblito, hay uno que se llama Laranjeiras do Sul. Hay una estación de servicio que se llama Posto Palmeiras. Posto Palmeira. Sí, tiene buen wifi. Dice amplio lugar para pasar la noche, seguro, tranquilo, baños limpios y wifi libre. Lo único que hay que estacionarse como cerca del hotel o cerca del restaurante para tener mejor wifi. Sí, pues ya es bomba de gasolina. Parece que es de Shell, sí, porque Sí, dice que es yo- un lugar para camioneros. Yo siempre voy a preferir quedarme entre medio de los camioneros que quedarme en un restaurante que a las 11 después lo cierran y se van todos y quedamos tirados ahí. Sí. Quedamos solos, bueno, no tirados, pero solos. Se llama Posto do Palmeiras. Full station, 24 horas. Porque si ahí tienen Agua restaurante, restaurante. tienen restaurante también, deberíamos ir y comer ahí porque así tiene otra actitud la gente. Si claro, Juan comió aquí, después le preguntáis por la clave del Pero wifi. comimos y cargamos Claro, gasolina y y todo. hacemos todo ahí, pues, o sea, lo que corresponde. Cargar combustible y Dice comer ahí. buen lugar para pernoctar una noche. Está abierto 24 horas. Eso es importante, 24 horas abierto. Hay gente, hay guardias seguro. No todo es playa. No todo es camping. No todas son postales perfectas. No. Hay veces que dormimos en lugares así como este. Cierra el cajoncito. Ahí está la estación de servicio, esa es una Shell. Y acá paso la noche en la cangrejita, tomamos el wifi del restaurante y dormimos ahí. Esta es nuestra vista el día de hoy. Estamos con un problemita y es que se nos acabó la plata y las tarjetas no funcionan. No sé por qué. Entramos a un banco Itaú, entramos a un
al banco brasileño y hay otro que se llama, no me acuerdo el nombre, y los tres dice tarjeta inválida. Son distintas tarjetas de distintos bancos. Tenemos del Banco Estado, obviamente, y también del Banco Santander, y no las reconoce. Nosotros hemos estado en Brasil antes, ya les hemos contado, y siempre hemos usado las tarjetas sin problema, de débito y de crédito, y ahora no reconoce ni las de débito ni las de crédito. A las 10 de la mañana abren el banco acá, así que el tuta fue a hacer la fila a ver si logramos cambiar dólares. Pues nos quedan algunos dólares ahí que estábamos guardando para Argentina, que nos convenía más, pero si no podemos sacar plata de las tarjetas, vamos a tener que usar esa opción. Ahí viene el tuta, su cara dice que nos fue mal. ¿Cómo te fue? No cambian dólares en el banco. ¿No cambian dólares en el No banco? cambian. El guardia a veces, lo mismo que me dijo Wanda allá, el puesto de las palmeras, ahí te cambian. Nosotros no preguntamos. ¿Dónde dormimos anoche? Ya, pues, donde dormimos anoche, ahí te cambian. Bueno, vamos a tener que ir para allá, ¿no? Sí, pues que si las tarjetas no funcionan. Al final no pudimos cambiar, no encontramos casa de cambio, el banco no cambia dólares, los cajeros automáticos no nos funcionan. Así que vamos a seguir manejando una hora más allá hasta el pueblo siguiente. Nos dijeron que tal vez ahí podíamos encontrar una casa de cambio, y si no, voy a tener que vender al tuta. No me queda otra, necesito dinero. Al kilo para hacer chicharrones. El peaje está deshabilitado. Desarchivado. Eso se llama suerte, porque no tenemos plata. O sea, se nos quedan como 20 lucas y hasta el momento no hemos pagado ningún peaje. Desde que salimos de allá, de los 4 peajes han estado así desactivados. Venimos más o menos tratando de analizar por qué puede ser. Una de las razones puede ser que ya la concesión terminó, entonces tú recuperaste tu plata, generaste lo que tenías que generar, ganaste lo que tenías que ganar, y ahora ya te vas. Por eso el Estado se hará cargo, lo ponemos. En un pueblito que se llama Guarapuava hay una Shell, y en la Shell, el dueño de la Shell, el encargado de la Shell, nos cambió dólares. Poco menos conveniente de lo que hubiéramos podido cambiar en una casa de cambio, pero como es una emergencia, aceptamos y bueno, ya cargamos combustible y ahora vamos a seguir hacia Curitiba. Y el tuta, para variar, allá está haciendo vida social. No se calla nunca, y como no se calla nunca, no nos podemos ir. Hace calor. ¿Pudiste cambiar? Sí, el hombre ahí se quedó con una comisión, nos cortó la cabeza con 20 centavos por cada real, pero nos puso combustible y nos cambió los 200 dólares que teníamos, así que... Tenemos plata para movernos. Algo, Y claro. combustible. Sí, un tanque lleno y 700 reales tenemos. Aquí hay otro peaje que nos están cobrando. Nada. La palabra más linda del mundo, desarchivado. Buenos días, buenos días. Buenos días, gente. Todavía no hemos tomado ni desayuno, pero ya nos vamos. Nos vamos tempranito, son las 8 de la mañana De Curitiba. y nos vamos para la playa. Se supone que hoy día sí o sí deberíamos llegar a la playa, por ahí yo creo. Son como 4 horas y media de viaje desde aquí hacia allá. No vamos a entrar a Curitiba, le vamos a hacer el quite a la ciudad. Esperamos llegar a un pueblito que se llama Peruíbe, así que les vamos a estar mostrando. La noche el camping a mí no me gustó, lo encontré caro porque habíamos pagado 8 lucas con desayuno, aquí pagamos 10 lucas y dijo la señora no, tiene piscina, tiene agua caliente, el agua a mí no me salió caliente, la piscina estaba sucia, entonces bueno, dormimos cómodos, el hecho de estar ahí entre tanto viajero, tanta gente, más allá que han sido todos más millonarios, éramos por lejos los más pobres del Los lugar. más torrentes éramos Más nosotros. ordinario, pero por lejos. Dormimos tranquilos, porque había mucha gente, entonces... Estábamos acompañados. Claro, entonces cuando hay más gente y el lugar muy cerrado, muy bien diseñado,
uno duerme raja o dormir como en la casa. Así que por ese punto, por ese lado, me siento descansado. Desde que salimos de Iguazú, la cantidad de camiones que hemos visto, mira, fue ya increíble. Yo no había visto nunca una carretera con tanto camión, pero miles de camiones. No estoy exagerando, cualquiera diría, está exagerando. No estoy exagerando, miles, filas de camiones. Y eso que es día sábado, o sea, ayer era una fila constante de camiones, ahora igual, es increíble. Mucho. Paramos aquí a tomar un cafecito en la carretera y hay unas cosas, miren, que se mueren. Este es frango con catupiry, que es como queso crema. Esos son como empanaditas. Esta es salchicha como rebozada. Rico eso. Se ve todo muy bueno. Aquí están las cosas dulces. Eso es bolo confeitado. Miren qué bueno se ve eso, maravilloso. Qué rico. Esto es Quindim, no sé lo que es. Pero esto que está aquí son como los calzones rotos. Igual los calzones rotos. Bueno, aquí ese es como de queso, ese es dulce, lo voy a probar. Y ese está relleno de pollo, cafecito, juguito. ¿Está bueno? Ahí apareció Archivo. un peaje y esta vez sí hay que pagarlo. Este pedazo fica ativo. 355 comercial. Paseo. 3.70. 300. O sea, 3 reais con 70. 3 reales con 70 son. Gracias. Gracias, obrigado. Debe ser como 500 pesos. Más o menos. 550 pesos. El primer peaje que pagamos todo el camino, desde Foz de Iguazú hasta acá, el primer peaje que pagamos. Está bueno el camino, está impecable. Doble pista por el costado. Tal vez estamos perdidos. Todo un juego, todo una mágica. ¿Te gusta la ruta? Está lindo, está entretenido, yo vengo entretenido manejando y atento porque harta curva, pero está todo señalizado, sin mucho letrero, dice baja a 60, sí, pero todo. Y doble pista. Sí, pues eso es lo bueno, que tiene doble pista, entonces, y en las subidas tenéis triple pista, o sea, el camión se tiene que ir a un lado y no hay tanto tránsito, bueno, para la comodidad, o sea, para el espacio que hay, no tenemos tanto tránsito de vehículos. El camión que va ahí, el rojo, va con el auto blanco pegadito atrás que dice escolta armada. ¿Qué llevarán? Un tesoro. Algo caro, celulares, computadores, quizás, algo que vale plata para pagarle a un guan que hay atrás armado. Ahí viene el tuta, paramos aquí en la estación a ver si podíamos arreglar lo de la limpia parabrisas. ¿Cómo te fue? Mira, esto nada que ver, pues mira, esto es lo que nos vendió el paraguayo Ajá. y esto es lo que vende Bosch, mira. Mira, compara. La compré un poquito más larga, 18, esta es 14. Vamos a ver si Vamos a funciona. ver si funciona. Pruébalo con agüita a ver si funciona o no funciona. No, no funciona la guay tampoco, mira. No funciona. Yo creo que es el fierrito. ¿Cuál fierrito? Ese, el de arriba, el que va presionando el parabrisas. Ahora tú sí vayas a ver, porque lo que no limpia es aquí abajo. Pero aquí arriba sí limpia, ¿veis? Y gastamos 6 lucas. Eso pasa porque el tuta es muy porfiado. Le dije no era el momento, no era el lugar, nada. Ahí seguimos Bueno, sin pero limpia resolvimos, parabrisas. pusimos una hueá que costó 10 veces y tampoco funcionó. Entonces, No había que cambiarle nada, si la cangreja se no había que autorrepara. cambiarle, estáis grabada reclamando que la Pero no era el momento, no era el momento, no era el lugar. Seguramente Eso ya yo pasó. creo que él algo dobló y algo pasó. Sí, Y paraguayo.
Maldoso. Bueno, ya está. Un bandoleiro. Seguimos. Muito criminoso. Seguimos. Vamos a Hoy ver. día llegamos a la playa. Vamos. Vamos, a ver. Veníamos conversando que estábamos por llegar a la 101, 101, 101. Nos pasamos de largo. Así que hicimos una maniobra media extraña por allá, pero ya por fin, tomamos la 101. Esto partió allá en Uyuni con un brasileño que conocimos allá y él me dijo, es re fácil. Porque si quería andar por la playa, que nosotros le dijimos que queríamos andar por la playa, dijo, encuentra la ruta 101 y no te salís más de ahí. Y llegáis hasta Venezuela, me dijo, por toda la playa, siempre por la costa. 101 gaviotas en un cajón, ¿cuántas palmeras y cocos son? Ajá. No hay palmito. Sí hay. Mira, hace rato que vimos a la orilla del camino que la gente vendía palmitos. ¿Tiene? Sí tiene, ahí están los fresquitos adentro. Así que no nos aguantamos y paramos aquí Y a tiene el comprar. limón, que aquí la gente no le echa limón a la lechuga, Sí. necesito limón En también. todos los lugares donde hemos parado es solamente lechuga con aceto o con vinagre, pero no con limón. No, yo no como. Así que vamos a comprar ahora. Yo creo que así como esto, entero, Hay palmito, hay, o sea, entero en rodaja y picado. entero en rodaja, en picado, claro. ¿No tiene Entero, mermelada de palmito? en rodaja, y Harina esos de que están palmito. ahí son picados. ¿Este es farina de qué? Voy a llevar este, que es de 25 reales. Es como el que se hace para comer con queso crema. Es dulce, es como jalea. ¿Y de este, banana? palmito. Banana? Pegar o casco no carro. ¿Cómo? Él trataba de comprar una banana. ¿Cómo toma este? No, no sé. Fui a sacar uno, me dijo, no, se van a echar a perder todo. Deixadinho aqui, tem lugar pra pôr no carro? ¿Sí? ¿Ya? ¿Pero cuánto? ¿Un cacho, uno No entero? sé, un callo. ¿Cuál es un callo? Caixa é tudo. ¿Todo eso? É. No, mucho, 30 no. reais. Es No, mucho. sí, mucho. Yo pago 30, mas no voy a tomar todo, no, mucho. No, así. La misma. Não era o caixa todo. Assim? Eu queria, sim. El callo sale de 30 reales, imagina 6 lucas, 6 dólares. No, mucho, maná. Pra mim é tudo, o cacho. Porque está pegada la planta, entonces Claro. no hay que sacarlo porque si no se echan a perder. Ahí va saliendo. Ahí está bien, pues. Claro. Ese siempre no necesita la caja, pues. Ese está bien. ¿Quieres Muestra. que la caja quieres para usted? Ah, vou pôr na sacolinha. Sí. Tá, pouquinho Muéstrame, ¿Este pues. cuánto es este? 10. 10. Ay, sí, pues 2 lucas de plata nomás. Está bueno. Dame un. Bueno, yo probé uno, está rico. Es pequeñito, Ahora sí, ¿ves? muy pequeñito. Mm. Mm. Rico. Está más bueno el plátano. Bananas hay. Plátano hay. Ya tomamos el último desvío hacia la playa, así que en algunos minutos deberíamos estar viendo el Atlántico por fin. Después de 40 días que estuvimos parados ahí frente al arco en Antofagasta, deberíamos en un rato más, aquí en un par de minutos, llegar a el Atlántico, en Peruíbe, estado de Sao Paulo. Sí. Ahí al fondo se ve el mar. Viene el tsunami. Aquí a la izquierda. O a la derecha, en realidad da lo mismo. A la izquierda, porque puedes mirar toda la costa. Playa hay. Sol. Hay gente bañándose, mira. Allá. Sí, hay gente en el agua. Mi amor, hay niños bañándose. ¿Cómo que tiene que estar bueno? Yo voy a ir a bañar con esos niños, yo. ¿Te va a ir a bañar? Sí. El mar está negro, negro. Lugar donde estacionar, ahí. Sí. Primer día domingo en la playa, en Peruíba. Hay vida de playa. Está nublado,
Ayer llegamos, estaba lloviendo mucha lluvia. Estaba fresco. Pero ahora yo metí las patas al agua hace un rato aquí y el agua no está calentita, pero está tibia. Se puede bañar. No hay agua cristalina ni turquesa como más al norte, pero ahora vamos a seguir avanzando. Mi mujer quedó por ahí editando el video de YouTube y me mandó a mí a las compras. Fue ahí con una lista de supermercados. Encontré un lugarcito, un mercado de pescados también para poder comprar pescadito. Te lo venden hasta frito. Te cobran por freírtelo, pero te puedes comprar pescado frito y ahorrar un montón de trabajo. Así que, hola, saludos para Chile. Ah, para Chile. Para Chile. Aló, Chile. Sí. Obrigado. Tienen pescaditos fritos, si nos ahorramos la fritanga dentro de la camioneta. Nosotros no es algo que no hacemos, hay que sacar la mesa, hay que sacar un montón de pega. Así que era 20 reales nos cobraban por freír un kilo de pescado. Así que voy a ir más ratito, le vamos a dejar unas imágenes de eso también. Y ahora voy al centro a ver si puedo conseguir una tarjeta telefónica. Vamos a ver, lo que sea. Si es prepago, si consiguiera un plan sería un golazo. Pero si consigo una tarjeta prepago, vamos a ver qué nos piden. Así que aquí les dejo unas imágenes de la playa. Bueno, aquí entramos en supermercado. Nosotros sacamos la cuenta que 5 reales es $1. Y el dólar sería 900, nosotros lo sacamos a 1000 pesos más o menos. Para que vean, aquí vemos los precios. 5 torrejitas de chanchito, 5 torrejitas de queso y una bandejita mixta, 12,70, es decir, $2 y medio, 2.500. Salmón entero, 50 reales, son $10 el kilo. Picaña, 90 reales, 18 lucas el kilo. Chuleta de cerdo, como 4 lucas el kilo. Aquí tenemos el pollo, es como pechuga deshuesada, acá 5 lucas el kilo. Este es el tuto corto, 3 lucas el kilo. Alita chiquitita, 4 lucas el kilo. Este es el tutito corto, 2002 el kilo. Y el tuto ancho, el cortito, 3 lucas el kilo. Ahí están los precios. Carne molida, 5 lucas el kilo, 4.007 el kilo. Pollo entero dice 11,90, 2.000 el kilo. Entonces la idea de esto es mostrarle un poco los precios para que el que venga para acá, así como nosotros, que tiene que cocinar y comprar todo, más o menos para que pueda calcular cuánto va a gastar. Aquí por ejemplo te voy a mostrar la cebolla, lucas y 1.004 el kilo. Batata, 5,39 el kilo también. La naranja pera se llama, 3,79 el kilo. El limón, 1 luca el kilo. Mango, 1.100 el kilo más o menos. Y aguacate, ese aguacate gigantesco vale 2 lucas el kilo. Está como palo el aguacate, así que no llama nada. Que me da verdad porque estoy filmando el video y todo donde se me vea la nariz y la cara, así. Es que es incómodo andar así. Así que esto es lo más cómodo, por eso lo hago así. Así que si me voy a retar, rétame nomás. Heladito ese, helado sale 28 con casi $6 el bracelet. Mi mujer está trabajando en YouTube, así que me mandó a buscar pescadito. Acá les voy a mostrar un lugar donde un mercado de peixe, lugar para comprar pescadito. Así que aquí vamos a averiguar, vamos a sacar bien la cuenta porque ahí también venden pescado, venden todo, así que vamos a ver cómo nos va, cuál es la cuenta que hay que sacar, si nos conviene o no nos conviene, qué es lo que nos conviene. Aquí encontré la zona de los botes donde traen el camarao, el camarón, y aquí está el puente. Esta es la imagen de botes pesqueros, mira. Me encanta esto de andar así entre medio de los botes. Cuando iba para chico iba a la caleta Orcón, pasado Quintero, luego me llevaba para allá. Siempre me gustó esto. Acá es lo mismo, lo único que hablan otro idioma, ¿no?
Rosa de oro. Rosa de oro. Bueno, y esta es una de las cosas de la van life que no se muestra. Ahí está mi Calesi trabajando. Tuvimos que... Llovió 2 días, así que como era el primer lugar que conocíamos de Brasil, en camioneta, llegando en camioneta, arrendamos aquí porque tenemos wifi. La cangreja quedó aquí en este patio. Ahí está todo cerrado, está el portón ahí. Ahí queda la cangrejita. Hoy día por fin salió el sol. Que se supone que no va a durar mucho, que hasta la noche va a llover 3 días más. Así que bueno, esto es parte de la van life. Ahí estamos, mujer, esperando que renderice el video para poder subirlo a YouTube. Encontramos un pedacito de playa, mira. Unos pocos kilómetros de playa nomás. Allá por allá quedó la cangrejita. Camping Yuray. Estamos pensando en reformar la cangreja y hacerle un baño. Porque tenemos que pagar camping. Para poder ducharnos. Mi mujer ahora va a ir a ducharse. Yo me duché ayer, entonces hoy día no me toca. Mentira, ayer no se bañó, simplemente hoy día no se quiere bañar. ¿Se me bañé ayer? No. Tú, que la cosa es que tú andabas comprando. No, porque hoy día vamos a ir a otro camping. Que está aquí, vimos unas fotos de ensueño de ese camping. La playa y todo. Hay un de aquí para arriba, hay una playa, pero... Lo único malo es que no me ha pegado la lluvia, y llueve y llueve. No hay nada que hacer. Como si estuviéramos en invierno. No hace frío, nada, el agua está tibia. ¿Cierto, mi Calesi? El agua en el mar está rica. Pero no nos podemos bañar aquí si está lloviendo. Así que... O sea, podríamos bañarnos igual con lluvia, pero no estamos disfrutando la playa como esperábamos. No, hacer. pues sí quería sol. Va a llegar el sol y nos vamos a empezar a quejar de que hace muchísimo calor. Claro, y de los zancudos, y que no tenemos ventilador adentro. Es que yo creo que la cangreja vamos a tener que reformarla. El diseño está bien. Sí. El diseño ha funcionado. Si ya imagínate cuántos meses hemos viajado este año, el diseño funcionó. Los espacios son adecuados. Los cómodo. espacios. Pero vamos a tener que reformarla porque mi mujer quiere un baño, entonces nosotros nos podemos quedar en cualquier parte. Pero para eso necesitamos achicar los asientos que ocupan mucho espacio. La camioneta no la queremos vender porque la camioneta se ha portado espectacular. Tal vez vamos a tener entonces, que sacrificar el comedor. vamos a tener que sacrificar el comedor y poner una mesa aquí entre medio. Ahí vamos a buscar la forma. Por fin, después de 2 días de trabajo intenso, 3 días de lluvia, nos vamos. El sol nunca salió mientras estuvimos trabajando, apenas unos ratitos. Así que no pudimos disfrutar mucho de la playa, pero bueno, hay video nuevo en YouTube. Así que nada, seguimos rumbo al norte a ver si conseguimos llegar a algún lugar donde haya solcito para poder disfrutar la playa, poder disfrutar el mar. Vamos en busca de una playa caliente. Acá igual hay gente, si acá el agua igual está rica. Yo la probé el otro día, metí las patas. Si el problema está en que la lluvia y el viento, ¿no? Que todos estos días estuvo helado. Pero bueno, arriba a ver si encontramos algo. Si no encontramos algo, nos devolvemos rajados a Argentina, porque Argentina es la papa para el chileno para viajar. Muy barato. Hoy en día. Hoy en día muy barato y está muy bueno para viajar. Así que vamos a buscar. Si no hay sol, nos devolvemos para Argentina. No time by